de trabajo les voy contando cómo es la situación. Ustedes pueden encuadernar de repente los dibujos de sus hijos, ¿sí? O de repente hacer otro tipo de trabajo, alguna escritura o guardar recetas, lo que ustedes quieran, porque este es un sistema de encuadernado casero para que ustedes puedan tener muy organizados todos sus trabajos, sus recetas, sus dibujos, todo lo que ustedes quieran. Por favor, hagan uno muy grande porque, por supuesto, supongo que a esta altura del partido ya deben tener un cuaderno en donde anotan soluciones que les damos aquí en Desde Casa y, por supuesto, vayan practicando y armen otro más porque aquí es todo solución. Nosotros le damos todas las soluciones y ustedes tienen ahora un lugar organizado para poder anotarlas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar de la base, digamos, de lo que nosotros vamos a armar la libreta, ¿sí? Que son hojas, en este caso, hojas de fotocopiadora, ¿sí? A las cuales para hacer un tamaño mediano, doble al medio. Así voy a hacer la cantidad de hojas que yo quiero que tenga mi agenda o de repente hacer el acopio de los dibujos de nuestros niñitos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la medida de las hojas, yo ya tengo aquí algunas que ya están bastante dobladas, una gran cantidad, entonces las voy a reunir, las reúno así y voy a tomar la medida con un cartón adicional de la medida de la hoja, ¿sí? ¿Cómo? Con un cartón cualquiera que ustedes tengan van a tomar la medida exacta. En este caso no necesitamos que la tapa sea más grande que las hojas, es la medida exacta. Entonces vamos a hacer el trabajo de medida sobre el cartón que va a ser el patrón de nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes noten que yo tracé en un costado una línea más o menos a 1 centímetro de distancia y después realicé círculos o marcas a 2,5 centímetros una de la otra. Ese va a ser el lugar por donde nosotros vamos a perforar y la línea nos va a mantener la prolijidad para que queden alineados perfectamente estos círculos. Entonces, vamos a tener, dijimos, las hojas ya dobladas, bien armadas, vamos a tener una tapa con la cartulina que deseemos, el color que deseemos y una contratapa del mismo tamaño. Así lo vamos a armar y vamos a colocar este patrón de medidas sobre la agenda. Esto nos va a servir para hacer los orificios y encima va a proteger lo que es la tapa para que quede muy estética y muy prolija en el momento de armar la libreta. Entonces, vamos a sostenerlo ¿con qué? Con bandas elásticas. Vamos a colocar bandas elásticas para sostener hojas, tapa y el cartón, que es el diseño que nosotros vamos a perforar. Entonces, una vez que lo tenemos así, cuanto más cantidad de banditas elásticas coloquen, pues mucho mejor, porque va a quedar mucho más sujetado y perfecto. Entonces, ahora viene el momento en el que tenemos que hacer los orificios. Ustedes pueden hacerlos, en este caso yo tengo una herramienta que es un taladro de mano, pero ustedes pueden utilizar el taladro que tengan en casa. Y si no tienen un taladro en casa, se puede hacer perfectamente con la ayuda de un martillo y un clavo. Van a hacer primero pequeños orificios con un clavo pequeño y van a agrandar el orificio después con un clavo un poco más grueso. Entonces yo voy a accionar la máquina y lo que voy a hacer es perforar los orificios, obviamente hasta llegar al otro lado, ¿sí? Yo voy a hacer una parte solamente, al tenerlo sujeto con las bandas elásticas, esto no se va a mover y me va a dar garantía de que queda perfectamente perforado. Entonces, una vez que tenemos todas las perforaciones hechas, yo les voy a mostrar uno en el cual trabajé bastante como para que queden perfectamente armadas. Entonces, retiro el cartón adicional que me sirvió para armar los orificios y ahí voy a tener perfectamente armado todo el diseño para poder empezar entonces ya la encuadernación. No sin antes hacer algo bastante estético, que es teñir el hilo con el cual voy a coser estas agendas o estos anotadores. Para eso tengo hilo de algodón, hilo piolín,
que acá lo conocemos como piolín, pero es un hilo de algodón común que lo vamos a introducir donde en acrílico, en este caso color violeta. Entonces, con un pincel vamos a hacer un ponceado sobre el acrílico, sobre el hilo, como para que quede perfectamente teñido. Luego lo vamos a retirar y vamos a dejarlo secar. Entonces, una vez que lo tenemos así, ya lo vamos a enhebrar en una aguja y vamos a empezar con la costura, que es la parte más importante de esta encuadernación. Siempre empezamos por el medio del trabajo para que quede muy estético y vamos a dejar pasar algunas hojas para poder empezar nuestra primera costura pasando el hilo por el primer orificio. Entonces, vamos a pasar, y esto es una cuestión solamente de fijar la técnica, ¿no? Vamos a pasar y siempre las puntadas tienen que ser en ángulo recto, o sea, el hilo va a ir en esta primera parte, va a pasar nuevamente por el orificio de abajo, lo vamos a trabar y ya quedó la primera lazada concluida. Entonces, para ir hacia el lado, digamos, en este caso voy a ir hacia mi izquierda, voy a ir trazando un ángulo recto. Nunca en diagonal, siempre ángulo recto. ¿Ven cómo va? Entonces, ahora voy a volver por el orificio, ¿sí? Así. Y siempre me va a quedar un ángulo recto. Ahora no podría pasar al orificio que sigue. Entonces, doy vuelta al trabajo y sí lo paso en ángulo recto. Si ustedes siguen siempre la técnica del ángulo recto, queda perfecto. Una vez que lleguen a la esquina, van a volver a pasar por los orificios por donde no se pasó el hilo. ¿Ven? Ustedes pasan el hilo y cuando vuelven van a ir completando los lugares en donde no se pasó el hilo. Y así van a dar la vuelta por un lado y por el otro y va a quedar perfectamente armado la libreta, ¿sí? Entonces solo queda, yo les presento acá, ven que el trabajo queda perfectamente armado, ¿sí? En ángulo recto de los dos lados. Solo queda hacer la decoración que ustedes quieran, con pequeños trozos de cartulina, van haciendo decoraciones y colocando trazos, todo perfecto, queda impecable. Yo les voy a mostrar un segundito los modelos terminados, así ustedes van haciendo más o menos un acopio de ideas para que ustedes puedan hacer esta creación, ¿sí? Así tienen todo bien acomodado, bien perfecto. Hagan este trabajo, practiquen y solamente sigan esa técnica del ángulo recto. ¿Qué les parece el trabajo? Mírenlo en detenimiento, estas flores también pintadas. Ustedes pueden hacer el diseño que quieren y también en la tapa colocar algún dibujo de nuestros niños o colocar algo que ustedes quieran. Fotos también pueden hacer estas libretas así, colocando dentro folios para colocar fotos. Es innumerable la cantidad de usos que pueden dar con este tipo de encuadernación. Recuerden, ángulo recto y todo queda perfectamente armado. Ahora sí, queda el tiempo de los sonajeros.